La inteligencia artificial es uno de los desafíos de esta época que genera muchas dudas y también muchas oportunidades. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Estamos con Constancia Dietrich, vicerrectora académica de la UCASAL, y también con Mariela Capaldo, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Salta, para conocer las injerencias específicas de la inteligencia artificial en la educación. Hola, un gusto. Bueno, inteligencia artificial y vinculado a la educación. ¿Qué tema en este contexto? Recién lo decíamos, en donde en algunos establecimientos educativos se busca restringir el uso del celular, pero mientras tanto en nuestra vida cotidiana y en la educación en particular es algo fundamental. Y es una realidad que se impone. Más allá de las miradas sobre el objeto de la inteligencia artificial, estas miradas que tienden a pensar que es algo que puede ser nocivo en el campo educativo, yo diría que es una realidad que se impone, y entonces aquellos que trabajamos en el ámbito educativo tenemos que incorporarla y ver cuáles son las oportunidades que presenta, más allá de mirarla como una amenaza, ¿sí? En el campo de la educación no podemos quedar afuera de los avances, muchísimo menos de los avances tecnológicos. No podemos cerrarnos a esta posibilidad. Como decía Constanza, hay riesgo, pero también hay muchísimas oportunidades, y creemos en realidad que ahí es donde tenemos que hacer el foco, ¿no? En estas oportunidades que se nos presentan a partir de estos avances. Concretamente, ¿cuáles son esas oportunidades? Digo, siempre se denosta el tema de que los chicos ya no leen, que le preguntan directamente a ChatGPT, que hacen los trabajos prácticos también con la inteligencia artificial. Se remarca muchísimo lo negativo. Ahora, ¿cómo se transforma eso en algo positivo vinculado a la educación? Bueno, a ver, claramente esto va a llevar, en relación a algo que acabas de mencionar, que los alumnos copian y buscan los trabajos en el ChatGPT o cualquier otro de los programas o plataformas que tenemos de inteligencia artificial, esto está llevando a que los docentes tengan que transformar su rol y modificar y adquirir ciertas competencias concretamente. En el campo evaluativo hay que pensar otros instrumentos, otras perspectivas de la evaluación que no se limiten a propiciar que el alumno plantee un conocimiento de tipo declarativo, sino un conocimiento de tipo más funcional. Hay un montón de estrategias que se pueden llevar adelante. Obviamente implica una transformación del rol docente, que el docente adquiera competencias distintas. Pero más allá de eso, yo te diría que la inteligencia artificial, nosotros podemos hablar hoy en día de dos grandes ramas que están, digamos, impactando en el campo educativo propiamente dicho. Lo que es la inteligencia artificial generativa, que es lo que nosotros conocemos más, que es una inteligencia artificial que trabaja con redes, con la imitación de las neuronas humanas, si se quiere, trabaja con redes neuronales, y entonces lo que hace es, a partir de determinados contenidos, datos, generar nueva información. Pero vos también tenés lo que es la inteligencia artificial predictiva. A partir de estos datos puede predecir acontecimientos futuros. Entonces, ambas propician herramientas propias para el campo educativo. Por ejemplo, vos podés, a partir de lo que es la inteligencia artificial predictiva, tomar indicadores del rendimiento de los alumnos, indicadores que tienen que ver con el rendimiento o con otro tipo de datos socioeconómicos, asistencia, por ejemplo, a clase. Entonces se está trabajando mucho esto en el campo universitario, y no solamente en el campo universitario, sino que tenemos algunas jurisdicciones provinciales que están trabajando con esta perspectiva. Vos podés anticipar y ver cuáles son aquellos alumnos que están en riesgo de deserción, por ejemplo. ¿Entendés? Esto se trabaja también mucho en el campo universitario. Por otro lado, vos podés hacer un seguimiento individualizado del alumno y podés ir viendo su trayectoria, ir identificando los puntos críticos y anticiparte a ciertos eventos o dificultades que pueda tener en algunos campos. Y por otro lado, con la inteligencia artificial generativa, vos podés propiciar una individualización de los procesos de aprendizaje, donde el alumno le podés sugerir una suerte de trayectoria de aprendizaje diferenciada de los otros. A ver, traduciendo,
yo identifico cuáles son los puntos débiles que tiene el alumno en matemática, de acuerdo a una serie de evaluaciones, de ejercicios. Y a partir de ahí entonces le sugiero ejercicios para profundizar y contenidos para profundizar en ese campo. Y esto lo podés pensar para un montón de otros campos de conocimiento, no solamente. La matemática es un ejemplo. Ahora, con esto de la inteligencia generativa, ¿se convierte en una competencia para el docente? No, bajo ningún punto de vista, no. Sin lugar a dudas, no. La inteligencia artificial ya deja de ser una herramienta, como veníamos trabajando, como veníamos pensando a los avances tecnológicos, y se empezó a pensar que estas inteligencias artificiales generativas empiezan a ser un asistente. Eso como que genera un poco de diferencias y en algunos casos complicaciones y algunos temores. Pero sin lugar a dudas no es una competencia. Los docentes podemos perfectamente usar esta herramienta o esta asistencia para, por ejemplo, dejar de usar tanto tiempo en actividades que son más administrativas, que son más operativas, y ese tiempo que dejamos de usar para algunas actividades más repetitivas, lo podemos usar para empezar a pensar otras estrategias y otras posibilidades para el trabajo con nuestros estudiantes y para el desarrollo de competencias. Con las inteligencias artificiales tenemos acceso como docentes a un montón de recursos y herramientas y contenidos que antes no teníamos acceso. Podemos tener acceso a mejores producciones de calidad, con mayor calidad. Esto implica que nuestras prácticas también pueden ir mejorando. Volviendo así a un ejemplo como burdo, tengo que armar una presentación para una clase. ¿Cuánto tiempo llevaba o me llevaba a armar esta presentación en un PowerPoint, en un Canva? Sí. Hoy, ese tiempo operativo lo puedo dejar en manos de la inteligencia artificial. Eso no significa que me va a armar la presentación con lo que ella quiera. Se impacta de igual manera para el docente como para el alumno. Son herramientas que facilitan, pero que siguen... Pero el contenido tiene que seguir siendo algo que yo tengo que supervisar, revisar, controlar. Yo no puedo dejar en manos de un asistente virtual o de una herramienta virtual toda la definición del contenido de lo que está aconteciendo. Qué miedo además, ¿no? Porque, claro, vemos que va evolucionando día a día, no es una situación cerrada en absoluto. No. Hace poco salió la noticia de una inteligencia artificial que logró actualizarse sola. Es una locura lo que se va planteando. Y el desafío, me imagino, Constanza, tiene que ver con esta actualización permanente, porque esto, bueno, va implicando de manera directa en todo este sistema educativo que ya va quedando obsoleto. Bueno, como dice Mariela, estamos en un momento de un enorme dinamismo. Mariela acaba de plantear la perspectiva de la herramienta, la inteligencia artificial como un asistente del docente, donde ciertas tareas que antes llevaban mucho tiempo las pueda realizar la inteligencia artificial y el docente dedicarse a cuestiones mucho más creativas y que impliquen el pensamiento crítico. Ahora bien, estamos en un momento muy dinámico. Esto que nosotros estamos planteando ahora, posiblemente a futuro estemos diciendo otra cosa. A ver, ¿cuáles son, viendo todas estas oportunidades que se presentan, no podemos dejar de pensar también, y por eso es fundamental el rol del docente en esto, esta mirada sobre el contenido, esta mirada sobre lo que genera, generan las plataformas de inteligencia artificial es fundamental. ¿Por qué? Nos ha pasado, nosotros tenemos un grupo en la universidad que estamos trabajando, haciendo investigación, si se quiere, y experimentando con las distintas herramientas. De pronto vos le pedís alguna información y la verdad es que lo que te tira es muy coherente. Sí. Pero cuando vas a chequear, no es veraz lo que te está planteando, ¿sí? Eso nos ha pasado muchas veces. Y eso pasa porque recordemos que la inteligencia artificial, el insumo de la inteligencia artificial son los datos. Claro. Y la mayor parte de los datos con la que es alimentado hoy en día están en lengua inglesa, ¿sí?
en idioma español hay mucha menor información. Por eso, cuando uno va a trabajar y va a generar un asistente, por ejemplo, un asistente virtual, hay que entrenarlo. Sí. Hay que entrenarlo con información, con preguntas y con aquella información que sepas que tiene una base, un asidero científico. Eso por un lado. Por otro lado, un cierto riesgo que se presenta, y por eso digo que implica una redefinición de las competencias que el docente tiene que implementar cotidianamente, es la pérdida del pensamiento crítico. Tanto para el docente como para el alumno. Pues se habla mucho del alumno y yo creo que en el docente también esto aparece, sí, ¿no? El alumno que antes, le decías compará, dar una consigna, compará lo que plantea este autor y este otro sobre este tema. Hoy en día la inteligencia artificial te lo hace y te lo hace muy bien, te lo hace perfecto. Entonces, este ejercicio intelectual que antes tenía que llevar, este proceso cognitivo que tenía que llevar adelante el alumno, de pronto hay alguien que lo hace. Entonces, el docente tiene que pensar en otras estrategias y plantear otras actividades de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico, procesos cognitivos complejos, porque siempre la intencionalidad del proceso de enseñanza es generar aprendizajes profundos y no superficiales. Ahora, ¿no? Yo los escuchaba atentamente y pensaba, claro, nos dejamos llevar por la vorágine del cambio constante, pero también son necesarios estos espacios institucionales de investigación que deben tener suma prudencia para que lo que surge de la inteligencia artificial realmente sea veraz, contrastado, porque bueno, aprende de todos, ¿no? Aprende de todos los usuarios. Se está autoalimentando de cada vez que todos interactúan con alguna de estas herramientas. Y justamente por eso tenemos que volver a trabajar al interior de los procesos educativos con esta idea no solo del pensamiento crítico que decía recién Constanza, sino que habría que sumarle dos elementos más: la curiosidad y la creatividad. Hay algunos teóricos que hablan de las 3 C. En pensamiento crítico sería al revés, una C en inglés, ¿no? Esto de pensamiento crítico, creatividad y curiosidad. Porque si yo no tengo curiosidad en relación a lo que me devuelve este asistente, queda ahí. Y es un riesgo. Y es un riesgo. Claro. Y si yo no tengo creatividad para poder seguir creando a partir de estos insumos, también queda ahí la producción. Ahora, como docentes, el gran desafío creo que es cambiar de paradigma. Cambiar de paradigma en relación a lo que estamos pensando que es la educación, a lo que estamos pensando que es la enseñanza. Y ese cambio de paradigma nos va a permitir introducir a estos asistentes en las prácticas y empezar a usar nuestro tiempo pedagógico con nuestros estudiantes para otras cosas. De otra manera y para otras cosas que tienen que ver con el desarrollo de competencias y sobre todo el tema de los valores. Eso no puede en ningún momento ser sustituido o ni siquiera comparado con lo que puede generar la interacción con una... Se cambia un poco el foco. Por supuesto, se cambia el foco. De hecho, cuando uno habla de educación, ¿qué es lo primero que se imagina? El aula típica con el pizarrón. Son modelos que ya a esta altura resultan obsoletos. Es una nueva forma de plantearse y un desafío enorme para las áreas educativas. ¿Cómo afecta de manera directa esto en el día a día, en esto de ir evolucionando y buscando ayornarse a estas nuevas tecnologías? ¿Cómo lo hacen desde la universidad? Mira, a ver, nosotros tenemos el privilegio, de estar en una institución de educación superior que, tiene una política de innovación. Entonces podemos generar espacios, ámbitos de investigación, pruebas, porque como planteábamos con anterioridad, esto es tan dinámico que requiere permanentemente estar probando nuevas herramientas. Pero si nosotros vamos al ámbito educativo más amplio, yo creo que, y salgamos del ámbito universitario, si se quiere, que por la autonomía tienen recursos propios para aparejarse, yo creo que es fundamental desde
las jurisdicciones, tener alguna política, generar políticas en el sentido del uso de las tecnologías y los avances que tienen que ver con la inteligencia artificial. Porque nosotros nos encontramos hoy con una realidad, vivimos en un país con grandes desigualdades. Entonces acá aparece lo que se llama el fenómeno de la brecha digital, ¿sí? Aquellos que pueden acceder y aquellos que no pueden acceder. Nosotros acá estamos hablando de inteligencia artificial, que es una realidad que se impone a nivel mundial, que va a cambiar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje a futuro y los está transformando en este momento. Pero por otro lado también tenemos escuelas que no tienen conectividad, ni tienen recursos y los alumnos no tienen acceso a eso. Entonces, eso también es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, cómo afecta esta brecha, se va profundizando de alguna manera también, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta políticas de Estado, por un lado, que tengan que ver con generar condiciones mínimamente de conectividad, pero por otro lado, y en esto es un punto en común con lo que tiene que hacer cualquier institución educativa, ya sea universitaria o de los otros niveles del sistema, que es la capacitación de los docentes, que es fundamental. El tema de la alfabetización tecnológica de los docentes, la alfabetización en inteligencia artificial, en las posibilidades que genera, me parece que es crucial y es creo que es una responsabilidad ineludible. Nosotros, a nivel de la universidad, estamos generando instancias de capacitación. Yo siempre digo con prudencia, y con prudencia pero con celeridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Van apareciendo los avances y nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha y tenemos que ir capacitando. Y a la vez chequeando. Exactamente, los tiempos son enormes. Por supuesto que cada docente en forma particular tiene que tener esta curiosidad, esta iniciativa de buscar. Pero institucionalmente nosotros tenemos que dar un marco. Es que si no el docente pierde cierta credibilidad. Digo, el chico dice, no, pero ChatGPT me dice tal cosa. Tiene que estar a la altura de mentes que vienen mucho más entrenadas y mucho más ligadas a los avances tecnológicos, pues son nativos digitales. Totalmente, y nosotros no lo somos. La brecha etaria o la diferencia etaria que hay en el sistema educativo entre el estudiante y el docente es importante, en algunos niveles más importante que en otros. Entonces, esta instancia de la formación permanente de los docentes es fundamental, pero para eso tenemos que empezar también a amigarnos con la tecnología. Aparece acá una cuestión personal, de vínculos personales de cada uno de los docentes en relación a ¿acepto o no estos avances tecnológicos? ¿Me amigo o no con estas opciones o las siento como una amenaza? Claro. Esa creo que es una de las primeras barreras que tenemos que pasar para seguir avanzando en esta, ponernos al día. Subirse al barco del avance tecnológico, porque es ineludible. En la universidad y en la Facultad de Educación, independientemente de esto que contabas, Constanza, recién, de investigar, de armar laboratorios de estudio y de la capacitación, lo que necesitamos también hacer, y hacemos a nivel de nuestra institución en general, es habilitar espacios para que el docente se anime a probar cosas nuevas. Que eso no es un tema menor cuando pensamos al sistema educativo. Un sistema educativo que históricamente fue estructurado, formal. Habilitar espacios para que nos animemos a hacer cosas distintas adentro del aula, con un colega o con nuestros estudiantes, es algo muy, muy importante para fomentar esto. Y un buen momento, un buen espacio para que haya una participación activa, digo, porque no es que te van a dictar un taller y vas a salir formado. Como decías, es tan dinámico y constante que es hasta carece de jerarquía. Cualquiera puede llegar con una innovación y una oportunidad para el desarrollo, o sea, una oportunidad para el docente. Yo recién te escuchaba a Constanza decir los beneficios que pueden otorgar para individualizar la educación con cada uno de los estudiantes frente a estos parámetros y poder ser absolutamente direccionada la formación. Ya se está aplicando en la Católica, más allá de los ámbitos de investigación y de formación que están generando para allá. ¿Qué se está aplicando concretamente? Todavía no. Nosotros estamos generando dentro de
grupo de investigación justamente estamos viendo estas líneas y generando alguna especie de prototipo para poder aplicarlo dentro de algún grupo como una prueba, ¿sí? Como un elemento de muestra, como para poder después hacerlo extensivo más adelante. Una cuestión que tiene que ver con esto, una cuestión fundamental es que nosotros, hay un grupo de investigación que está conformado por docentes, por interesados en la temática, algunos del campo de ustedes, del campo de las comunicaciones, justamente estamos trabajando con gente del campo de las comunicaciones, pero después pasa esto que vos estás generando, tenés que ver también cómo lo llevas al ámbito del aula con el docente, ¿no? O se baja a la práctica en concreto. Exactamente. Cómo lo llevas a esa dimensión, el trabajo concreto con el alumno, implica entonces pasar por la fase de la capacitación de los docentes. Y no son procesos generales y masivos. En ningún punto la formación y la inclusión de estas tecnologías en el aula o de estos asistentes en el aula pueden ser procesos como masivos. Habitualmente son cuestiones que van avanzando a paso seguro, pero con pequeños grupos. Estos son cambios más de fondo, no cambios estructurales, así como que se pueden hacer. Claro, por la responsabilidad misma. Exactamente. Hay que ser responsables en Y hay un cambio cultural. Eso. Entonces, con el docente siempre tenés que pensar en un cambio cultural, y los cambios culturales llevan tiempo. Llevan tiempo, es así. Es un trabajo práctico. Exactamente. El chico se te muere de risa. Le pedís a la inteligencia artificial que lo haga, lo presentás, te sacas un 10. Por supuesto, tal cual. Bueno, en mi materia particularmente, en mi espacio áulico, nosotros ponemos en juego eso. Entonces, bueno, ustedes, ¿qué les contestó a ustedes, a este grupo? ¿Con qué inteligencia trabajaron? ¿Y qué les contestó con ustedes y con ustedes? Y empezamos a discutir, a ver qué producciones. Las producciones son totalmente distintas, pero ellos son los que tienen que poder identificar qué cosas de lo que están trayendo es válido o no para nuestro espacio, para nuestra producción, para nuestro objetivo chiquitito. Pero eso es un trabajito al interior y poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Ese cambio cultural y ese cambio de chip. Cuando uno como docente le dice a los estudiantes, nosotros que trabajamos con adultos, bueno, le vamos a preguntar esto a la inteligencia artificial, ¿con cuál trabajan ustedes? Lo primero que hacen es mirarte así como, ay, profe, que usted sabe que yo la uso. Claro. Sí, está obvio, está ahí. Todos, claro, decime cuál usás. No te estoy preguntando si la usás, te estoy preguntando cuál usás. Claro. Ya es un cambio de posición. ¿Y qué le preguntaste? ¿Y qué te contestó? Claro. ¿Y cómo le preguntaste? Bueno, hacemos mucho hincapié en, más que qué te contestó, qué le preguntaste, qué le repreguntaste. En el campo quizá en el campo de las ciencias sociales, que es el nuestro, vos podés utilizar algunas estrategias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, podés propiciar trabajar sobre casos, que tengan que resolver casos de una realidad social con una serie. Y ahí la inteligencia artificial no va a ser tan buena. Claro. Es fundamental el pensamiento complejo, porque esto también es importante aclararlo. Si bien la inteligencia artificial intenta imitar el pensamiento humano, está en una fase de un niño de 2 años todavía. De aprendizaje absoluto. Es lo que estamos en una fase de lo que se llama la inteligencia artificial estrecha. Sí. Todavía no puede, espero que no llegue nunca, al nivel de complejidad del pensamiento humano, claro, donde encuentra un montón de aspectos que van más allá de una lógica lineal, sino tiene que ver con la experiencia, con la intuición y con un montón de cuestiones. No llega a eso. Entonces vos, si planteás situaciones de aprendizaje y situaciones evaluativas que impliquen poner en juego este pensamiento complejo, difícilmente te lo puede resolver la inteligencia artificial. Pero por eso digo, el docente tiene que cambiar su perspectiva y mirar de forma distinta. ¿Es el nuevo renacer o han tomado más fuerza las ciencias blandas? Estas cuestiones que generan que se necesita una empatía, que se necesitan características que la inteligencia artificial no... La empatía, el trabajo en equipo, el vínculo con el otro, claro. Eso es lo que la inteligencia, esto has dado el clavo con un punto central de la debilidad que puede tener. El docente
puede entablar un vínculo humano con el otro, propiciar, generar instancias de trabajo colaborativo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer. No puede hacer. Okay. Bueno, me imagino que como universidad tienen la posibilidad de conversar con otras universidades que tienen la misma inquietud y la misma preocupación, ¿no?, frente al avance de la inteligencia artificial. ¿Mantienen estos diálogos? ¿Existen espacios en donde dicen, ¿para dónde vamos? Sí, nosotros tenemos, con otras universidades latinoamericanas sobre todo, tenemos algún ámbito de trabajo a través de las redes que nos vinculan. Y es una inquietud. Nosotros recientemente hemos implementado una encuesta de uso de inteligencia artificial dentro de la universidad, para todos los docentes de la universidad, de la Universidad Católica y de otras universidades de Latinoamérica que están en la red. Vamos a tener pasado mañana los resultados. Justamente estamos viendo ahora que apunta justamente esta encuesta a visualizar la utilización, qué herramientas se utilizan dentro de las distintas plataformas que existen y cuál es la percepción que tiene el docente sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos. Si la propicia, si no la propicia, si la usa él para sus prácticas, si propicia que el alumno lo utilice. Estamos trabajando en eso. Por otro lado, también estamos compartiendo experiencias, que eso es fundamental. Entonces, estamos viendo casos concretos de cómo están utilizando la inteligencia artificial distintas universidades. A ver, algunas la están utilizando para lo que se llama la fase de diseño instruccional en los cursos virtuales. Siempre, aclaro, hay todo un proceso donde interviene la inteligencia artificial, pero aparece el humano está por lo menos por ahora, pero está haciendo un control o supervisión sobre eso. Eso es fundamental. Se lo utiliza para generar cursos, o sea, hay una utilización bastante amplia, esto que te planteaba con respecto a predictora de posibles abandonos o deserciones, entonces esto permite intervenir a tiempo y bueno, estamos compartiendo experiencia en este momento. Otro ejemplo es ahora, estos días, jueves y viernes de esta misma semana, se va a realizar un congreso de enseñanza de la investigación. Somos 4 universidades, también parte de la red grande de Educal, somos 4 universidades, pensando la enseñanza de la investigación, y un eje central es las herramientas de inteligencia artificial que están poniéndose en juego para enseñar investigación o para investigar. Ese es otro espacio también, que la investigación, uno por ahí se olvida, pero la investigación es parte constitutiva de las universidades. El docente universitario investiga y enseña. El panorama es amplio. Muy amplio. Y nos juntamos con los otros a mirar este panorama, estamos permanentemente. Y el tema de las herramientas, mira, yo me pongo a pensar siempre, por eso digo que es fundamental tener políticas institucionales, estatales, de orientar al docente y darle un marco. Yo entro a ver la cantidad de plataformas y herramientas abrumadora. Entonces decís, ¿cuál tomo? ¿Qué hago? Por eso es fundamental desde las instituciones darle un marco a esto, ir acompañando. Y preservar la salud mental. Totalmente. Se termina, es más, con las redes sociales nada más uno ya dice, che, esta ya no. Claro. No puedo. Claro, es así. Para ir terminando, una de las preocupaciones más importantes y generalizadas del desembarco de las inteligencias artificiales son la posibilidad de que puestos de trabajo se pierdan y ciertas competencias ya no sean requeridas. ¿Esto se analiza desde el ámbito universitario? ¿Consideran de que hay carreras que podrían llegar a desaparecer? Y bueno, dicen, che, vamos a ponerle pila a esto y dejar de lado esto. Y bueno, a ver, no hemos llegado al punto de decir esta carrera se extingue. No. Sí. A ver, esto pasó en todas las revoluciones industriales, ¿sí? Nosotros estamos algunos dicen ya en la quinta, cuarta revolución industrial. Quinta con la inteligencia artificial, yo la sigo poniendo dentro de la cuarta con el avance de la tecnología. En cada revolución industrial se han generado nuevos conocimientos. Para formar en esos nuevos conocimientos hace falta formar recursos humanos, ¿sí? Para dar respuesta a las necesidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos te
darte un ejemplo de alguna carrera nueva. Se llama licenciatura en ciencia de datos, ¿sí? Claro. Estamos trabajando hoy el insumo, digamos, el insumo para la producción intelectual es el dato. La inteligencia artificial trabaja sobre todo con datos. Entonces, todo lo que se llaman cientistas de datos, científicos de datos, licenciados en este caso en análisis de datos, es una de las carreras del futuro. Y vos ves que ya los están demandando en algunas instituciones. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a las instituciones universitarias? Que también yo creo que va a haber un cambio profundos a futuro. Es que para generar alguna nueva carrera necesitamos pasar por una serie de procesos, no solamente internos, sino externos de aprobación, que nos limitan y que pueden tardar años. Entonces, hoy en día, una función importante dentro de lo que es el campo formativo de la universidad es trabajar sobre procesos formativos más pequeños, que son los que se llaman educación continua. Entonces vos estás dando respuesta a una demanda puntual en forma mucho más inmediata. No conduce a una titulación, pero sí te otorga una competencia en un determinado campo. Bien, y mantenerte, claro, y mantenerte actualizado en eso y dar la respuesta a la necesidad que viene del medio, ya sea del campo empresarial, de los graduados, de la comunidad en general sobre estos aspectos. Y si no, quedas obsoleto, es así. Exactamente. Hoy por hoy vos estás actualizado. Exactamente. Y más allá de las carreras que pueden desaparecer, yo creo que tenemos que pensar en tareas, actividades que ya están siendo obsoletas. Entonces, dentro de una misma carrera o dentro de una misma profesión, lo que necesitamos pensar es un cambio de rol, un cambio de mirada hacia la función que cumple ese profesional y las tareas que hace ese profesional. Bueno, porque obviamente hay cosas que ya la máquina las hace mejor que nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, cambia el paradigma absoluto. Ya nos agarra más grandes, Salvadora, que las generaciones. Pero no hay que tener miedo. Hay que salir, ayornarse y salir a buscar. Para terminar, un mensaje para los docentes o para los estudiantes que se enfrentan a estos desafíos y que es necesario empezar a transmitir esto de cambiemos el chip y que es necesario además mantenernos actualizados, ¿no? Yo iría por el lado de plantearnos superar esta barrera de el miedo y la desconfianza a estos avances tecnológicos. Una vez que superemos esa barrera que tiene que ver con nuestro vínculo con, en este caso, las inteligencias artificiales o con la tecnología en general, seguramente vamos a encontrar nuevos horizontes que nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas. En tu caso, Constanza, vinculándolo ya más al área o al apartado institucional, porque, claro, se necesitan centros de referencia como para poder adquirir, ¿no?, todas estas competencias. Bueno, yo, siguiendo con la línea de Mariela, diría que se sumen a las propuestas de formación que tienen las instituciones educativas, la Universidad Católica en particular. Y hay algo que leí hace poco que decía, con respecto al temor a la pérdida del empleo, que tanto para los docentes y como para el resto de los profesionales y para los alumnos que nos escuchen, en el futuro, aquellos que corren el riesgo de perder el empleo son aquellos que no saben cómo trabajar con las herramientas de la inteligencia artificial. No la han sumado a su ámbito experiencial. Formarse. Hay que mantenerse actualizado. Les quiero agradecer un montón por su tiempo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Muy bien.